Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes. Intentaremos ver el tema de la sesión, que habrán visto es precios clave en dos pares, dos de los muchos pares, por supuesto, que operan en el mercado de divisas, que son tal vez los más populares y los más operados, el euro dólar y la libra dólar. Es diría que más o menos todo aplica a todos los mismos pares, ¿sí? Bueno, acá ven dos gráficos, ¿sí? Llenos de líneas, cosa que no es muy usual, ¿no? O no se ve demasiado, eh, demasiado seguido, ¿sí? Pero, ¿de qué trata? Bueno, de fijar tres niveles de precios en los cuales suelen frenarse tanto el euro como la libra. Vamos a ver para esto un gráfico. Ustedes saben que no me gusta complicar mucho la cuestión con demasiados indicadores técnicos. Para nosotros el trading es algo más simple, o por lo menos no es fácil, ¿sí? Pero me parece que hay que simplificar las herramientas de las que uno dispone, sí conocerlas todas, pero saber que en definitiva la acción del precio es la que mueve o la que dispara las operaciones y no los indicadores que a veces con una diferencia de 5 o 6 puntos no van a mover demasiado a los mismos y sí cambian, por supuesto, no es lo mismo entrar en 20 que en 30, ¿no? El mercado y tal vez los indicadores se comporten de la misma manera. Por eso siempre nos basamos en las teorías más sencillas de comprender y que entendemos son las más útiles, como es la teoría de Fibonacci. ¿Sí? Que nos dice que si hay un movimiento de unos 100 puntos aproximadamente cuando retrocede, tiende a frenarse entre un 30 y un 35%, acá dice 38%, en un 50% y en un 62 a 65%, y superados esos tres niveles ya va a ir a buscar nuevamente el 100%, es decir, si el precio arrancó, por ejemplo, en 30-10, va a volver a 30-10. Basados en esa teoría y a través de la práctica, esto está totalmente basado en nuestra práctica, ¿sí? No hay una teoría sobre lo que vamos a hablar, podemos decir que el precio del euro dólar suele frenar en los mismos niveles que estamos hablando, ¿sí? Que tomando una centena de puntos, podemos decir que en el nivel 30 aproximadamente tiene una resistencia o soporte de acuerdo a la dirección que tenga el precio, en la zona de 65 y después en la zona del número redondo, del 0 a 0,5 y que la libra esterlina tiene valores similares pero que son ligeramente distintos a los del euro, así que pasan por la zona de 80, 85, 0,5 y 40, así son bastante similares pero no iguales. Y sobre esa teoría, y por eso acá incluí gráficos de día y de semana en algún caso, es que esto se puede poner en práctica e invito a los participantes a que lo comprueben en sus propios ordenadores si esta teoría se cumple o no, que eh, es conveniente colocar posiciones en contra de esas zonas en las que el precio suele frenarse. Nunca hablamos de puntos, si ustedes ven nuestros comentarios diarios siempre hablamos de zonas y no de puntos, pero en todos los casos sí lo que vemos es que tiende a frenarse el precio en las zonas que acabamos de mencionar. Entonces, nuestra teoría, lo que queremos mostrar es que se puede trabajar operando contra esos niveles, buscando una cantidad de puntos que siempre va a ser muy pequeña. Y ese es otro de los mitos que tratamos digamos, de deshacer del trading, y es que se opera por 200 o 300 puntos. Es probable que se pueda hacer, por supuesto, pero siempre creemos más productivo y más conveniente buscar una pequeña cantidad de puntos que permitan obtener ganancias pequeñas y que las pérdidas, cuando se producen, porque sí se producen, aquel que dice que no pierde es porque no opera, también sean pequeñas. ¿Sí? Entonces, lógicamente, cuando uno opera contra rebotes de un determinado movimiento, esos rebotes tienden a ser de corta duración y de corto alcance, es decir, no demasiado tiempo y no demasiados puntos. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque es una variable que habitualmente no se tiene demasiado en cuenta y muchas veces, y esta es una autocrítica que también hago sobre mí mismo,
miramos mucho los informes y el efecto que puede tener sobre un determinado tiempo, tal vez días o semanas, cualquier dato, puede ser dato de empleo, inflación, de PBI o lo que fuera, y sin embargo el efecto eh, que puede tener sobre un determinado movimiento que nos sirva para buscar 10 o 12 puntos, es el efecto que pueden tener en la primera hora u hora y media de trabajo. Y es más, cuando toca el precio en determinado nivel, no tiene que ver con el análisis de un informe determinado, sino de un precio que toca, donde conviene colocar una posición contra ese nivel. ¿Cómo se traduce todo esto? Bueno, sí, acá tomé una base, ¿no? Desde el año 2012, desde el 17 de febrero de 2012, en gráfico diario. Es muy difícil analizar el gráfico con tantas líneas. Acá lo que hice fue dividir por color los distintos niveles en que el precio va frenando, ¿sí? El más típico y el más claro siempre es la zona de 30. Entonces, bajo esta teoría y esta visión que nosotros tenemos de mercado, en 20-30 el precio se frena, en 21-30 lo mismo, 22-30, hasta llegar, bueno, como estamos ahora, 33-30 o 34-30, estaría más o menos en ese orden el precio en estos últimos días. También en celeste está puesto el segundo nivel del que hablamos, que es 65, la zona de 65, ¿sí? 20-65, 25-65, 29-65 y así sucesivamente. Y después el otro, que es tal vez el que más evidente hace el cumplimiento cuando uno coloca una posición contra el mismo, que es la zona del 0,5. Esto es algo que es llamativo, porque el 0,5, ¿por qué no el 0, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no 1,29 o 1,25 o 1,22? ¿Y por qué 22,05, 25,05 o 30,05? Simplemente porque, y esta es una cuestión, una opinión muy personal, hay muchos stop loss colocados en los números redondos y habitualmente el precio sigue 5 o 6 puntos más, saltan esos stop loss y después el precio vuelve, ¿sí? Entonces, ¿qué conviene hacer? Bueno, colocar posiciones directamente sobre ese nuevo precio que hemos experimentado a lo largo del tiempo, que es donde el precio efectivamente se frena, y conviene colocar una posición contra ese rebote. Pero claro, si esto lo miramos en gráfico diario es prácticamente inentendible. Acá los precios paran en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo las aperturas, los cierres, los máximos y los mínimos, y lógicamente esto no tiene por qué coincidir con estos valores. Puede cerrar o abrir la vela donde te parezca. Entonces hay que ir a gráficos muy pequeños, ¿sí? Por eso invito a los participantes nuevamente a que esto lo prueben directamente después con sus ordenadores en estos gráficos con, digamos, una estructura similar a la que estamos viendo. Si vamos a este nivel, si vamos a este día, 17, 20 de febrero de 2012, ahí sí podemos ver en gráficos de 5 minutos cuál es el efecto que tiene eh, sobre los precios, esto que estamos hablando, es decir, cómo rebotan y cómo se pueden colocar posiciones contra esos rebotes. Acá se ve cómo en algunos casos supera, por ejemplo, la zona de 0,5, la zona de 30, sin embargo, cuando el precio rebota en esos niveles es donde hay que colocar las posiciones. Lógicamente esto no es exacto y hay muchas posiciones que no van a servir y que directamente nos van a hacer saltar un stop loss, si le colocamos un stop loss, por supuesto, pero en muchos casos sí se cumple y nos va a convenir colocar posiciones contra esos rebotes. Ahora, en todas las oportunidades, no, nos conviene hacerlo solamente cuando el precio busca esos niveles por primera vez en un momento determinado, no cuando pivotea sobre esos niveles y va directamente, digamos, alrededor de 31.30 o de 30.05 o de 28.65. Siempre y cuando el precio va a buscar ese nivel por primera vez, ahí sí conviene colocar contra ese rebote una posición que, si lo tomamos en gráficos de 15 minutos, puede estar en el orden de los 10 o 12 puntos de ganancia, por supuesto cuando cumple, con un stop loss que también que no exceda los 10 o 12 puntos de pérdida, tal vez un poquito más. Podemos darle unos 15 puntos, teniendo en cuenta que tenemos siempre un spread en contra de 2 o 3 puntos y que eso nos quita
chances de ganar, por supuesto, en una primera instancia. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Bueno, entonces, tratemos de buscar cualquiera de estos niveles, ¿eh? Esto es marzo de 2012, ¿sí? Fíjense cómo acá parece que se aleja mucho el precio, pero este es un gráfico de 5 minutos, no estamos hablando de a lo mejor 5 o 10 puntos lejos de el nivel que hemos fijado. Entonces, busquemos no donde comienza el gráfico, cualquier otro lugar, ¿sí? A ver, vamos a elegir cualquiera al azar, uno que tenga muchos precios y que abarque las 3 horas. A ver, que no esté muy en tendencia. Vamos a elegir alguno. Ustedes me dicen si ven alguno que les interesa. Acá tenemos uno que abarca todas las zonas que hemos fijado, inclusive más de una centena de puntos. Fíjense cómo cuando el precio, eh, ahí está, cuando el precio comienza a subir, se toca, el precio viene bajando, toca la zona de 30, ¿sí? Siempre 30 de soporte, cuando el precio viene bajando. Entonces ahí es donde nos conviene colocar una posición buscando cuánto. Y bueno, fíjense que entramos en 30 y esa velita de 5 minutos de hoy, los primeros 15 minutos, no abarca más de 11 o 12 puntos. Nos podemos quedar para ver si llega a tomar 25 puntos de ganancia, pero no es lo más común. ¿Por qué? Porque el precio viene bajando, el precio trae una fuerza bajista, que después por supuesto acá se acelera, pero acá es donde tenemos que buscar nuestra operación. Así que todo este gráfico tal vez nos sirvió esta posición, buscar este rebote en 30, buscando cuánto, esos 10 o 12 puntos, nos podemos quedar unas cuantas velas más, pero bueno, esto ya lo tenemos con el mercado hecho, ¿verdad? No es fácil, si el precio lo tenemos por acá, o la vela esta no está formada, verlo antes de que se haga. Entonces, ¿qué podemos tomar de útil de acá? Esta posición buscando estos 10 o 12 puntos. Cuando el precio vuelve a caer, ya estamos en una segunda instancia. Es muy probable que no rebote en 30. En algún momento los precios, los soportes y las resistencias son vulnerables, ¿sí? Si no, siempre se mantendría en un orden de 25 a 30 puntos y lógicamente esto no sucede. Entonces, ahí es donde tenemos una oportunidad. Fíjense qué sucede cuando el precio llega a 0,5, esta vela, en la vela de las 11.35, ahí vuelve a rebotar, supera, llega a 0,2, pero si la posición la colocamos en 0,5, ahí podemos tomar una posición hasta dónde, hasta este máximo, que es 12, o bueno, nos quedamos y acá ya se nos va el precio, 94 y llega hasta 90. Tal vez hasta ahí podemos darle un stop loss, tratando de pensar que el precio se encuentra en la zona, en la órbita de 0,5 y que no se ha alejado demasiado. Pero yo diría que si el precio cae a 90 ya prácticamente estamos hablando de una pérdida de la tendencia, cosa que acá no pasó, el precio después empezó a rebotar, pero digamos que acá nos hubiera servido para llevarnos unos 7 u 8 puntos de ganancia. Son operaciones muy pequeñas, por eso digo, tratemos de operar en chiquito, tanto en riesgo como en cantidad de puntos ganados y cantidad de puntos perdidos. No busquemos la operación heroica de ganar 250 puntos con 10 lotes porque no es fácil, ¿sí? Se puede hacer, pero requiere tal vez mucho más dinero, más capital y otro tipo de estrategias operativas, ¿sí? Fíjense qué sucede cuando el precio comienza a subir acá, tal vez esta operación no fue buena, ¿sí? El precio rebota, tiene siempre los máximos de las velas cada vez que llega a un nivel de 30, de 0,5, enseguida se produce se arma la vela siguiente. Si acá no se hubiera alcanzado para tomar una posición de venta, porque por esta vela que cierra en 32.30, cuando abre la siguiente, llega a 26, prácticamente no nos da tiempo ni puntos para generar una operación de venta y inmediatamente se da. Tal vez ahí hubiéramos tenido una pérdida, ¿sí? Pero ya acá tenemos dos de ganancia, una de pérdida, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que es no por casualidad, cada vez que el precio toca estos niveles,
acá en 65 lo mismo, cada vez que el precio toca estos niveles tiende a frenarse y a retroceder. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de buscar puntos, pocos puntos, no muchos puntos, pero sí una cantidad que sea respetable y que nos sirva para llevarnos una ganancia normal. ¿Sí? ¿Y de qué trata todo esta cuestión? Bueno, de buscar muchas operaciones pequeñas, de pocos puntos, de acumular puntos. El operador tiene que ser un coleccionista de puntos, alguien que junte puntos a lo largo del día y que al final de esa jornada tenga más puntos ganados que puntos perdidos. Acá, en este gráfico que acabamos de analizar, hubiéramos tenido tal vez dos o tres ganancias, dos o tres pérdidas y bueno, tal vez ganamos más puntos de los que perdimos al final del día. Pero el trabajo del operador no finaliza hoy, ¿sí? Finaliza hoy, mañana se inicia de nuevo, pasado mañana se va a iniciar de nuevo y así sucesivamente. Entonces no hay que medir el trabajo del operador con un reloj, sino con un calendario, sino no fijarse una meta de 15 puntos hoy y mañana 20, mañana 30, sino todos los días ganar y perder. Y algún día me va a tocar perder más de lo que voy a ganar y así iré balanceando mi operatoria. ¿Cómo podré mejorarla? ¿Cómo podré optimizar esa operatoria? Bueno, a través de estas cosas que tal vez no aparezcan en los libros, que tal vez sean más fruto de la experiencia en el mercado que de cuestiones técnicas o teóricas, pero que pueden hacer la diferencia en un momento determinado. ¿Por qué? Simplemente porque si tengo el precio tocando 30, probablemente no ingresa al mercado. Estoy pensando que si tengo, por ejemplo, acá, tengo precio en 33, 32, y no me va a convenir entrar a la baja, porque cuando toque 30, naturalmente voy a tener un rebote, que es lo que sucede acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá el precio viene cayendo fuerte, lo cual acá en este gráfico muy pequeño de 5 minutos me hubiera mostrado ya tal vez una sobreventa, y ¿qué me daba la oportunidad de comprar en 30? Si el precio sigue, unos puntos más, 4 puntos más, lejos todavía de un stop loss de 10 o 12 puntos, e inmediatamente rebota. Entonces ahí sí me dio una cantidad de puntos. ¿Hasta dónde? Bueno, acá el precio me da 25 puntos. Tal vez no me dé los 25, me dé 10 o 12 puntos. Y ahí obtuve una ganancia. Bueno, me queda igualmente por ver lo mismo, pero en la libra esterlina, ¿sí? En niveles que les decía son similares, pero no iguales, ¿sí? Y que tienen alguna variación respecto al euro. En principio hay una zona que es esta, la de 0,5, que siempre se va a cumplir. ¿eh? Esa zona, sobre todo cuando el precio viene subiendo y llega, por supuesto, a la zona de 0,5, donde sí o sí tenemos que colocar una posición. Cuando el precio viene al alza. Y lo que les decía anteriormente de eh, buscar posiciones entre la zona de 87 y 0,5, ahí en el caso de la libra se extiende un poquito más, ahí tenemos unos 15, unos 18 puntos prácticamente netos, porque entre la zona de 87, 88 y 0,5 donde siempre se cumple la teoría que nos conviene colocar una posición contra la misma. Otra zona que también abarca la libra esterlina, que en el caso del euro es 30, en el caso de la libra esterlina está en la zona de 40. ¿Sí? Entonces siempre tiende a frenarse en la zona de 40, ya sea como en este caso que aparece en el gráfico, 59-40, pero esto se puede extender por supuesto a cualquier centena, sea 62-40, 54-40, 52-40 o lo que fuera. Entonces, ¿para qué nos sirven estas zonas en definitiva? Para buscar rangos de precios en los cuales dentro de los mismos se va a mover el precio y nos van a colocar posiciones dentro de ellos, o directamente para buscar rebotes en estas zonas y colocar posiciones contra esas resistencias o esos soportes. ¿Sí? No sé si se entiende todo esto. ¿Se entiende? Parece que estoy en un submarino, dice Carlos. Bueno, no estoy en un submarino.
¿sí? Bueno, yo acá les voy a presentar un gráfico, ¿sí? Lamentablemente tenía todo preparadito en otro gráfico para mostrarles la libra, pero bueno, ya no vamos a tener tiempo de verlo. Eh, y les voy a dejar un gráfico justamente en el cual habla de estas posiciones, ¿sí? Que conviene colocar tanto al alza como a la baja en estos dos pares, ¿sí? Eh, estos puntos suspensivos corresponden, por supuesto, a la centena que estemos hablando, ¿sí? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nosotros hemos ido probando a través del tiempo, tenemos que desde 1, por ejemplo, 29.86 a 1.30.05, esto demora no más de 10 minutos o 12 minutos en moverse, si es que, por supuesto, la operación se cumple y es buena. Desde la zona de 17, es decir, 1.28.17 a 1.28.30, ya cuando se aleja de la zona de 0.5 entra en la órbita de la siguiente parada que tiene el euro, que es 30, ¿sí? Entonces, ya desde, pasando 15 ya podríamos decir que se acerca a la zona de 30. El 17, decíamos el ejemplo, 1.28.17 a 1.28.30 tenemos ahí una nueva zona de trading, y después, superando la zona de 65, cuando ya el precio empieza a meterse en la órbita del 0, ¿sí? de 0,5, desde 1, por ejemplo, a 27.72 a 1.27.90. Fíjense que, ¿por qué acá no coincide 86 y 90? Porque decimos, bueno, si usted sale en 90, ¿por qué no se queda hasta 0,5? Y es que justamente en esta zona es donde el precio comienza a rebotar, y nuevamente cuando comienza a subir es ahí donde en 86 no conviene colocar una posición hasta la siguiente zona de resistencia, que es 0,5. Lo mismo a la baja, que son bastante parecidas estas zonas. Ahí está. Desde la zona de 18, por ejemplo, 1.31.18, una vez que el precio quebró 30, una vez que rebotó en 30, volvió a 43, volvió a 27, 28, 24, bueno, cuando quiebra 20, ya ahí tenemos una buena posición hasta la zona de 0,5, que justamente actúa como un nivel de soporte a partir del cual me va a convenir colocar una posición de compra, tal vez hasta 12 o 13. Desde la zona de 1, por ejemplo, 29.44 hasta la zona de 1.29.30, cuando el precio se aleja de la zona de 65 y ya entra en la órbita de 30, estos 14 o 15 puntos es lo que más velozmente hace el precio, es decir, donde más rápido se mueve en la misma dirección, en dirección bajista, por supuesto. Y desde 0,5 a 93, pero bueno, esto ya es una posición en contra de rebote de el alza, es decir, cuando el precio viene subiendo, y en 0,5 esto sí o sí siempre se cumple, en 0,5 puede llegar a 9, por ejemplo, pero siempre se va a mantener en la órbita de 0,5 y va a caer a 93. Entonces, esta posición, por supuesto, todas estas posiciones tienen stop loss, ¿sí? Ninguna es indefinida, porque ya hemos visto que de los gráficos que vimos, algunas que no se cumplen, pero siempre colocando un stop loss que no sea excesivamente largo, y un take profit que no busque 200 puntos, pero que sí busque 12 o 13 puntos, ahí tenemos buenas posiciones. Y lo mismo en la libra esterlina, en posiciones al alza, decía de 88 a 0,5, desde el 16, cuando se aleja de la zona de 0,5 hasta 30, y cuando supera la zona de 40, que hemos dicho que es una zona difícil de superar en la libra esterlina, cuando llega, cuando pasa por 45 hasta 60. Y en cuanto a la baja, desde 1xx24 hasta 0,5, en 0,5 siempre tenemos un, pasando 0,5 en 99, 97, diría yo, más que 99, hasta 85, y desde la zona de 80, que también suele, de 80 a 85, suele ofrecer algún tipo de asistencia, de soporte, en este caso cuando se la baja, pasando 80 en 78 hasta 60. Acá es un camino que la libra habitualmente hace en forma muy veloz. Como ven, no son elementos muy convencionales, ¿sí? Están basados en experiencia nuestra, experiencia propia, ¿sí? En un montón de ganancias y también un montón de pérdidas que hemos sufrido operando a través de todos estos años, y que bueno, queremos transmitirlo porque creemos que puede ser importante para quienes están comenzando a operar, que en su mayoría son las personas que
participan de este tipo de eventos, ¿sí? Así que no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere consultar algo. Sí, esta es la libra, la baja y la alza. Ese es el alza. De 88 a 05, de 16 a 30, de 45 a 60. El euro sí, como no, acá está. Desde 86 a 05, de 17 a 30, de 72 a 90. Para tener en cuenta sobre todo en scalping, sí, claramente. El, la barra es de 86,05, es una punta a la otra. Si lo cambiamos, ahí está, desde 86 a 05, ahí está, pero nada más. No tiene otra aplicación. Bueno, alguna consulta más. A la baja hay de 18 a 05, de 44 a 30, y de 05 hasta 92, 93. Son operaciones de 13, de 14 puntos, nada más. Por eso, eh, a veces nos critican cuando enviamos las unidades por Twitter, porque son operaciones también cortas, y bueno, me gustaría que aquellos que nos critican muestren que hay eh, operaciones sustentables en el tiempo de muchos más puntos, ¿no? Estos parámetros pueden ser funcionales para el scalping, sí, por supuesto, pero el scalping opera más por velocidad, ¿no?, que por puntos. Pero sí, por supuesto. Hay un buen porcentaje de acierto, Javi, sí. Yo diría que está por encima del 70%. Voy a actualizarlo, a ver, esto va cambiando, ¿no?, obviamente, pero sí, hay algunos que inclusive son mejores que otros. De 0,5 que te digo, tanto en la libra como el euro, pero más que nada porque el número redondo siempre es un stop loss, ¿sí? Y siempre en 0,5 tenemos un rebote, siempre tenemos una oportunidad, ¿no? Las pocas veces que no cumple, bueno, ya sabemos que en 14 o 15 hay que ir. Sí, se opera, la sesión está bien. Cuando una noticia se pueden aplicar estos parámetros, es mejor esperar luego a la noticia. Bueno, nosotros procuramos no operar con noticias. Siempre las noticias son medio complicadas, ahí los precios suelen saltar 30 o 40 puntos, hay apps. Ahora ya no mueven tanto las noticias, ¿no? Digamos que los fundamentales tienen un efecto posterior un poco más largo, pero no tan fuerte ni inmediato, con lo cual tal vez conviene esperar unos minutos igualmente, no operar con las noticias porque el análisis técnico de muy corto plazo suele desvirtuarse con las noticias, ¿eh? Y a veces sin perder tendencia, una tendencia alcista gráfico de 5 minutos y una baja de 20 puntos y después una alza similar dentro de la misma vela, y es ahí donde pueden saltar stop loss y demás. Entonces, tal vez no conviene colocar posiciones con las noticias, más allá del nivel en que se encuentra el precio. Bueno, iremos terminando, si te parece bien. Eh, bueno, el día 30 de enero estaremos con el PBI, bueno, les dejo nuestros datos de contacto, ¿eh?
tcollegeworld.com, info@tcollegeworld.com, y en Twitter nos pueden agregar a nuestro usuario que es @tradingcollege. Ahí enviamos informes diarios, videos y señales por ese medio todos los días. Por supuesto, eso no tiene cargo y bueno, ojalá les sirva todos los días. Bueno, les agradezco mucho por participar. Tengan todos un muy buen día y nos veremos la próxima, el día 30. Chau, chau y muchas gracias.